sus programas. El dinero representa muchas aristas en la vida del ser humano. ¿Cómo sacarle mayor provecho? ¿Cómo hacer una planificación financiera positiva? Estas y muchas otras inquietudes enfocadas de forma profesional pero simple en el programa Dinero con Sentido. Dinero con Sentido, con el psicólogo y coach financiero José Luis Alto Laguirre. Para dar sentido a su dinero. Les habla con el cariño de siempre José Luis Alto Laguirre. Con cariño sí, pero hoy algo tristes, porque ayer la Sele nos dio un primer tiempo maravilloso de epopeya y un segundo tiempo como en los peores momentos. Bueno, pero yo estoy seguro que hoy están haciendo reflexión, están volviendo a la cancha y nos darán un gran alegrón ganando a México. Estoy seguro que eso lo vamos a conseguir. Por lo menos hay que pensar en ello. Si no lo pensamos, si no creemos en ello, va a ser muy difícil conseguirlo. Bueno, es fútbol y nos da para hablar y también, ¿por qué no? Pues para divertirnos, para sufrir un ratito, pero para seguirla, porque la vida sigue más allá de las canchas de fútbol. Muy bien, bueno, pues hoy vamos a hablar de un tema que tiene continuidad también con lo que hablábamos ayer, pero visto desde otra perspectiva. Seguramente, amiga o amigo, Radio Escucha, pues sea usted uno de los miles de costarricenses que, bueno, han solicitado un crédito, están pensando en hacerlo o incluso están en el proceso de pagarlo. Detrás de un crédito siempre hay un proyecto, siempre normalmente hay una ilusión. A veces adaptada a nuestras posibilidades y otras, bueno, pues a veces también está por encima de las mismas. En todos los casos, con el crédito, contraemos un compromiso que de una u otra manera impacta en nuestra reputación. Y bueno, y de cómo paguemos, pues pasa a formar parte de lo que yo llamaría un poco nuestro currículum financiero, o lo que técnicamente se llama historial crediticio. Pero para hablar de ello, tenemos hoy aquí con nosotros a don Kenneth Camacho Segura, gerente de crédito y riesgo de Instacredit. Bienvenido a Dinero con Sentido, don Kenneth, ¿cómo está? Muchas gracias, José Luis, un gusto saludarle y buen día a la audiencia que tiene el programa. Excelente, bueno, pues aquí estamos para hablar nuevamente de créditos, ¿no? De esa figura que yo creo que ya en nuestro argot consumista de nuestra sociedad pues se ha convertido en algo casi como diciendo, ¿y vos no tenés un crédito? ¿Y cómo podés vivir? ¿No? Es algo como prácticamente impensable. Bueno, quizás la primera pregunta, puesto que vamos a hablar de la importancia del historial crediticio. Don Kenneth, ¿qué es esto del historial crediticio? Bueno, como bien lo anotabas, el historial crediticio es parte de nuestro currículum financiero, por así decirlo. El historial crediticio se compone de cómo pagamos una operación, ¿verdad? Pues puede ser bueno, puede ser positivo o negativo, dependiendo de cómo vayamos cancelando esa operación crediticia que adquirimos, si la vamos pagando bien al día, si nos atrasamos, cómo reaccionamos incluso con un atraso y cómo podemos resolverlo con la entidad financiera, es lo que compone un historial crediticio, ¿verdad? Lo compone de nuestros pagos e impagos que hagamos de esa operación. Y vamos a ver, para entender bien, ¿qué entra dentro de nuestro historial crediticio? Entra, pues no sé, el crédito para comprarnos el carro, la televisión para ver la Copa Oro, que alguno lo habrá roto anoche, pero también entran las tarjetas de crédito. Pues sí, Ajá. todo, cualquier operación crediticia que tengamos. Incluso hay que tener claro que podemos vernos afectados, acá en Costa Rica nos podemos ver afectados en dos áreas, por así decirlo, porque una es pues la financiera regulada, que pues ahí nos califica la SUGEF, pero también si hacemos compras en casas comerciales,
también tenemos un historial crediticio con ellos, que tal vez no lo... Vamos a separar estas dos cosas, a ver, porque usted acaba de dar una información que me parece pertinente para tener conciencia también. Es decir, la SUGEF, que es, digamos, la entidad nacional que controla, por así decirlo, la actividad financiera regulada de las entidades financieras, ¿no? Sí. De todas las entidades financieras, pero también hay otra parte importante. Exacto. Que es lo que conseguimos, no vamos a decir marcas, pero cuando llegamos a determinadas marcas que nos dicen, venga, nada, aquí créditos sin intereses, en fin, todas estas cosas, y que nos lleva pues a adquirir bienes de consumo, probablemente de menor cuantía, o bueno, de mayor cuantía, pero que también, de alguna manera, figuran dentro de nuestro historial crediticio. Claro, ampliando un poquito, el tema de separarlo es clave. ¿Por qué? Porque a veces pensamos que si compramos algún electrodoméstico en una casa comercial, es a crédito, pues también tiene un historial crediticio. Y también hay empresas privadas que recopilan esa información y se muestran en el mercado financiero, porque incluso sí lo ve el mercado financiero. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque eso también es parte de nuestro historial crediticio. No solo si el préstamo lo sacamos en un banco, para nuestro auto, nuestra casa, también esa otra parte es importante cuidarla. Al final, el crédito es todo, pues nuestro historial crediticio es cualquier crédito que saquemos o que obtengamos, hay que cuidarlo, pues hay que pagarlo al día para no verlo afectado. Además hay algo muy importante, que estoy seguro que muchos de nuestros radioescuchas que estén solicitando o hayan solicitado un crédito, recordarán que en un momento dado, a veces esto no lo recordamos porque en la euforia, ¿no?, de pedir un crédito, pues nos olvidamos de que nos hacen firmar un papelito en donde autorizamos a la entidad financiera a realmente consultar nuestro historial crediticio. Así es. Efectivamente, bueno, siguiendo como las dos líneas, es cierto, las entidades financieras tienen que pedirnos un aval para poder consultarlo en cualquier lugar, ya sea en la SUGEF o en esas empresas privadas que llevan ese historial crediticio en la parte que no es regulada. Sí tienen que dar un consentimiento para poder consultarlo, no es que cualquiera lo puede ver en cualquier momento, claro, ¿verdad? Incluso si nosotros en la SUGEF queremos verlo, necesitamos una firma digital para poder accesar, ¿verdad? Al final sí es un poco restringido el acceso, nosotros propiamente lo podemos hacer como personas, pero sí, tiene que tener nuestro consentimiento las empresas. Y esto es muy importante, ¿no? Porque alguien pudiera pensar que el secreto bancario te cubre de saber lo que es tu vida crediticia, pero no. Digamos que en la vida crediticia es muy importante tener en cuenta que, cuando usted va a solicitar un crédito, ya sea la entidad financiera o ya sea, evidentemente, pues estas compañías comerciales tienen herramientas e instrumentos legales, obviamente, para saber cómo está usted cumpliendo, ¿no? ¿Y esto por qué, don Kenneth? Vamos a tratar de entender también por qué se consulta el historial crediticio. ¿Cuál es la razón también profunda y técnica, no? Sí, pues el historial crediticio es clave incluso tanto para el otorgamiento como para ver cómo podríamos manejar la operación, cómo la entidad pueda colaborarle, ¿verdad? La entidad evalúa absolutamente todo lo que pasa en ese historial, ¿verdad? Desde que paguemos bien, entonces tenemos un buen indicador, porque al final con toda esa información las empresas tienen en su ejercicio cómo calificar a los clientes, incluso aparte de la calificación de la SUGEF o de estas compañías que nos reportan, ellos mismos califican el comportamiento de su cliente, tienen scoring o calificadores de sus pagos o impagos. ¿Y qué se evalúa? Bueno, se evalúa incluso hasta su voluntad de pago, porque si venimos pagando una operación sin ningún problema y tenemos algún inconveniente en el tiempo, ahí la entidad puede evaluar si esa persona va a querer o va a tener esa voluntad de pago conforme a lo que pase en los siguientes meses, ¿verdad? Si esa persona tiene anuencia de pago y vuelve y paga, si el atraso no es muy amplio, esa misma institución le puede ayudar a normalizar su situación crediticia, ¿verdad? Entonces, siempre es clave poder estar en contacto con las empresas para que las empresas que nos dieron el crédito, para que nos puedan ayudar a volver a normalizar nuestros datos crediticios. A la buena senda, a la buena senda. Exacto, porque nada hacemos con perdernos y no contestar y más bien hacer más grave el problema. Pero sí es clave
tener un buen historial por lo mismo, porque la empresa que nos va a dar el crédito va a calificarnos en todo aspecto, si pagamos bien, si pagamos mal, pues no todos pagamos bien, puede que tengamos algún inconveniente como les comentaba ahorita, pero tampoco es que nos condenan, por así decirlo, solo Claro. por eso. Sí, yo creo que además es muy importante que el historial crediticio nos sirve para lo bueno y para lo malo. Para lo bueno en el sentido que también nos da la capacidad de crédito. Un buen historial crediticio, bueno, pues la entidad financiera o la entidad comercial dice, oye, pues a esta persona le podemos dar un crédito en buenas condiciones, entre otras cosas porque internamente, cuando una entidad financiera está dando un crédito a alguien que tiene un historial negativo, tiene que hacer algo que es interno técnicamente, pues tiene que provisionar esa deuda de manera diferente, así lo está haciendo con con una persona o entidad con un buen récord crediticio. Claro, las calificaciones al final es el nivel de riesgo que tiene la operación, Efectivamente. ¿verdad? Todas esas calificaciones que comentaba es el nivel de riesgo que tiene. Si tiene un nivel de riesgo bajo, incluso las condiciones pueden ser más favorables en algunos casos. Pasa mucho con las entidades jurídicas, que depende de ese nivel de riesgo, las condiciones de ese crédito pueden variar, al igual con las personas físicas. Si yo tengo un buen comportamiento, tengo una calificación muy buena, las condiciones pueden ser más favorables a que fuera lo contrario. Claro, y eso es importante, por eso hablamos de que es un currículum, ¿no? En definitiva son tus credenciales, ¿no? Tus credenciales desde el punto de vista financiero. Entonces, bueno, yo creo que hasta aquí lo que hemos venido a decir es que toda nuestra vida financiera, especialmente la relacionada con el crédito, Sí. la que estamos, está reflejada y recogida pues en información accesible por las entidades financieras, en información accesible por determinadas entidades acreditadas y con posibilidad de hacerlo, y por lo tanto, cuando vamos a solicitar un crédito, siempre y en todo momento van a acudir a estas fuentes de información. Claro. Esto lo tenemos clariquitico, Claro, sí. muy claro, para que todo el mundo lo sepa. Don Kenneth, vamos a ver, a mí me gustaría un poco que diéramos un pasito atrás y habláramos con nuestros radioescuchas de la importancia también de, bueno, ¿qué tengo que hacer yo cuando voy a solicitar un crédito? Porque al final esto puede ser una reacción emocional, ¿no? Sí. Me he dejado seducir, he ido a la feria de automotriz, o he visto la casa de mis sueños, o pasé por un sitio y un televisor me guiñó el ojo, no sé, determinadas cosas. Entonces, a ver, ¿qué tengo yo que tener en cuenta para solicitar un crédito? Ya como persona física en este Sí. caso. Luego hablaremos también como persona jurídica. Ok, de acuerdo. Es importante al final nosotros mismos como personas evaluarnos nosotros mismos antes de ir a que un banco o una entidad financiera nos evalúe. La capacidad de pago, a pesar de que todas las instituciones tienen reglas de cómo definir esa capacidad de pago, no es tan precisa como la que podríamos nosotros confirmar para nosotros mismos, ¿verdad? Siempre hay que Muy sentarse a hacer un importante. ejercicio rápido de cuáles son nuestros ingresos y gastos y cuál es la cuota máxima que yo puedo pagar. Excelente. No necesariamente es la que el banco me puede dar. Puede ser que el banco me dé un porcentaje, por ejemplo, un 20% de mis ingresos como capacidad de pago, pero resulta que en ese examen que yo hago, que en ese ejercicio práctico que podemos hacer, es un 10%, ¿verdad? Aunque el banco me apruebe un crédito con un 20% de mi ingreso, puede que yo no lo pueda afrontar en el futuro y ya vienen los problemas. Entonces, ese ejercicio práctico, rápido, es clave para no tener inconvenientes a futuro, ¿verdad? Porque si yo puedo pagar solo el 10%, no puedo adquirir una cuota del 20% de mi ingreso. ¿Por qué? Porque voy a tener inconvenientes, no voy a poder pagar, no tengo la solvencia y ya vienen los problemas en un corto plazo. Claro, y es muy importante lo que dice don Kenneth, porque hay muchas personas que lo vemos en la práctica bancaria, que dicen, no, bueno, es que en unos meses me van a subir el sueldo. Sí. Y ya con eso yo voy a poder frente. Y ahí ya entonces empezamos a fastidiarla, por no decir otra palabra. ¿Por qué? Usted tiene que hacer su cálculo, como muy bien nos dice don Kenneth, con su situación actual. Exacto. Y con sus riesgos actuales. También ver un poco cómo está su empresa, cómo está, o si es empresario, cómo está su flujo de caja, porque al final aquí no estamos hablando de flujo de caja, de capacidad, de liquidez para poder Exacto. pagar su deuda de manera clara, precisa, como veremos también en las fechas que se debe hacer, no 15 días después.
Exacto, eso es muy importante. Incluso ahorita volviendo un poquito al tema de los ingresos, las personas que tienen un ingreso variable, como tema de comisiones o algún incentivo, que lo consideran parte de su salario mensualmente fijo, tienen que tener mucho cuidado, porque si a partir de ahí es que adquieren un crédito, una cuota, puede que si ese incentivo baja o varía, pueden tener incluso inconvenientes, ¿verdad? Entonces también hay que evaluar muy bien esa parte. Sí, ahí yo diría que hay que ocupar o tener un criterio duro, restrictivo, o sea, conservador, Exacto. porque, bueno, que luego, por ejemplo, uno puede tener o las comisiones llegan triplicadas. Bueno, usted puede hacer, en la mayor parte de los casos, una cancelación anticipada del crédito, si quisiera, en general, ¿no? Es decir, hay muchas figuras que es mejor ser conservador en este sentido que, bueno, lanzarse al agua sin saber si realmente va a tener salvavidas o no. Exacto. Incluso al momento de, hablabas de las fechas de pago, al momento de adquirir un crédito, cuando estamos en la decisión de poder adquirirlo, que generalmente son por plazos bastante amplios, hay que tener muy claras las condiciones que nos da la entidad financiera, sus fechas de pago, los plazos, las condiciones, las comisiones, incluso en qué momentos hay que hacerlo, que si me atraso, qué pasa. Todo eso es muy importante que se lo consultemos a la entidad financiera para tener presente cuáles son nuestros compromisos, ¿verdad? Y también tener claro que la fecha de pago es una fecha máxima. No es que no puedo pagar un poco antes, la idea es no pasarse de esa fecha máxima para no tener inconvenientes, ¿verdad? Sí, eso es muy importante porque ya a partir de la fecha máxima ya está usted entrando en un terreno pantanoso, en un terreno pantanoso, ¿no? Y eso hay que evitarlo. Y fíjese, yo creo que también es muy importante, y desde aquí hemos hablado mucho de ello, reflexionar no solamente si usted puede pagar lo que va a comprar, sino en qué medida necesita lo que va a comprar. Porque, bueno, a todos nos gustaría tener muchas cosas, ¿no? Sí. Probablemente. Pero al final lo que tenemos que evaluar claramente en ese pensamiento conservador es si lo que voy a hacer, si realmente necesito cambiar de carro, si realmente necesito cambiar de casa, si realmente necesito ese televisor, voy a ver los goles mejor, y si luego quedan 0-0 no veo ninguno. Es decir, tengo que ver realmente la necesidad de ese bien que voy a comprar si estamos hablando de una persona física. Sí, analizarlo muy bien y no ser un poco emocional, que a veces nos pasa que, como lo comentas, por la emoción voy y adquiero un crédito que a los 3 meses ya digo, no lo necesitaba. ¿Y ahora qué hago, no? ¿Ahora qué hago? Esa es la cuota que me queda muy alta, ya no puedo venderlo, muy difícil, pero ya es el compromiso, ya firmamos un pagaré, ya firmamos una letra de cambio que nos liga a esa operación por todo el tiempo que lo vamos a tener. Claro, sí, y a veces uno piensa, que venga el banco y se lo lleve, ¿no? que se lo lleve, ¿no? Mira, es que el problema no es ese. Primero, el negocio de una entidad financiera no es llevarse o enajenar los bienes, porque exacto, no es un negocio. Ese no es el negocio. No es el negocio y además no saben hacerlo. Pero a veces, obviamente, si es una garantía, pues, bueno, es una garantía prendentaria, se lo van a terminar llevando, pero además tú te quedas con la deuda. Exacto. Que ese es el tema importante. No es que si lo devuelvo ya me lavo las manos y no pasa nada. No es así. O sea, siempre hay... Bueno, a partir de ese acto incluso, nuestro historial se ve afectado. No porque yo lo devuelva y ya la operación no la tenga, no quiere decir que el historial no se afecta. Ahí ya tenemos una referencia negativa en nuestro historial. ¿Por qué? Porque devolví el bien, no asumí la deuda. Y a pesar de que puede cancelarse, siempre tengo el historial afectado. Yo creo que es muy importante, ¿no? Entonces, bueno, entrando un poquito en estas recomendaciones, don Kenneth, yo creo que sería fundamental, a ver, para que la vida del crédito sea buena, saludable, o sea, vamos a comprar un bien que realmente nos hace falta, vamos a comprar, tenemos una capacidad razonable de pago. En fin, ¿cuáles serían un poco las recomendaciones para que realmente nuestro historial crediticio, bueno, pues se mantenga en línea y se mantenga sano? Pues acotando un poco los comentarios anteriores, el tema de las fechas de pago es clave, es muy clave, incluso al momento de hacer la operación, negociar con la entidad cuál es mi mejor fecha, ¿verdad? Porque, por ejemplo, nos pagan quincenalmente, es muy probable que yo la quincena, la segunda, que es la que me pagan los 30 cada mes, la tenga ya más comprometida que la del 15. Podríamos incluso negociar esa fecha para no tener inconvenientes, porque definitivamente el 30 no voy a poder pagarlo, ¿verdad? Eso es muy importante.
El tema de la fecha, que es la fecha máxima. Podemos hacer pagos previos, eso no es ningún problema, nadie nos va a rechazar un pago sobre un crédito, ¿verdad? Lo podemos hacer para evitar inconvenientes, porque puede ser que yo siempre me ligue a la fecha máxima y por alguna razón no puedo pagar. Sí, ese día estoy de viaje o Exacto. estoy Tuve un inconveniente incluso, de liquidez, etcétera. exacto, entonces ya el compromiso no lo pude cumplir y ya genera un atraso, aunque un día de atraso no me va a afectar mi historial, sí ya pueden haber cargos de cobro y todos esos temas que también hay que considerarlos en las condiciones de un crédito. Si al final tengo un atraso, al final tengo un atraso por cualquier circunstancia, lo importante es, pues, en la medida de lo posible ponernos al día, pero si hay inconvenientes para poder ponernos al día, es acercarse a la institución con la que tenemos el crédito. No hay nada mejor en esa situación que acercarse y negociar cómo puedo yo volver a poner al corriente el crédito, ¿verdad? Nada hacemos con escondernos o con no contestar una llamada o algo así, porque incluso se puede agravar un poco más la situación. Si les comentaba ahorita el tema del historial, si hay anuencia de pago, pueden haber muchísimas condiciones favorables para poner al día eso, un arreglo de pago, una readecuación de la deuda en caso de que tengamos un atraso un poco más grande. Entonces sí es importante para poder tener un sano nuestro historial crediticio, pues siempre afrontar Claro, la operación. y yo creo que esto es muy importante, don Kenneth, porque a veces sentimos que, o nuestros radioescuchas pueden sentir que la entidad financiera es como una especie de ave rapaz, ¿no? Que está deseando llevarse en volandas a la persona que no paga, ¿no? Para una entidad financiera es mucho mejor encontrar un arreglo de pago Claro. que, como hemos dicho antes, enajenar un bien. Sí. Tengan en cuenta que con un bien que enajena no lo puede ser dificilísimo, hasta una casa. Realizarla puede ser muy complejo. No te digo ya con un carro, que además tiene que pasar un proceso judicial, Sí. etcétera, etcétera. Por lo tanto, una entidad financiera está mucho más abierta desde el punto de vista incluso de su negocio. A llegar a un buen acuerdo, lógicamente, que sea viable, que sea posible, antes de ejecutar o enajenar un bien. Claro, incluso como ejemplo, nosotros en Instacredit, si a veces nos cuesta mucho encontrar un cliente, pero estamos buscando al cliente para poder ponerlo al día. Claro. Darle una readecuación de la deuda, ampliar sus condiciones para que se pueda poner al día, ¿verdad? A veces nos cuesta encontrarlo, pero no es encontrarlo para quitarle el bien, no es encontrarlo para marcarlo o algo así en su operación, sino es para ver cómo buscamos una solución para que ese crédito vuelva a estar al día y volvamos a tener una buena relación con el cliente. Y eso es importante que la gente lo tenga presente. A veces no lo saben o les da temor, ¿verdad? Tienen esa tal vez... O se cree que se le va a olvidar a la entidad financiera. No se le va a olvidar. Eso no se les va a olvidar. Tienen buena memoria. Sí, claro. Sí, eso es importante, ¿no? El hecho de afrontar la situación con la mayor... A nadie nos gusta, evidentemente, decir que tenemos un problema o que hay un problema de liquidez. Es mucho más normal de lo que a veces parece. Claro. Y todos en nuestro ciclo de vida, ya sea personal o comercial, pues podemos tener situaciones más o menos complicadas. Porque, don Kenneth, esto es igualmente válido para la persona física que para la persona jurídica. Sí, así es. Al final, el historial crediticio nos marca las dos por igual. Si pagamos mal, nos marca el historial crediticio, tanto la física como la jurídica. O sea, ahí no hay diferencia y cada uno tiene sus calificaciones. Efectivamente. Y bueno, y aquí estaríamos incluyendo, como decíamos ayer también, incluso si uno es fiador de una operación crediticia, está igualmente, le salpica igualmente en su historial crediticio y por lo tanto es muy importante el tener esto muy claro. Don Kenneth, antes de entrar en cómo solventar ya si estoy dentro del historial crediticio, hace unos días salió ahí una noticia que a muchas personas les puso muy contento, ¿no? Me van a limpiar, van a hacer como una limpieza de carro. A ver, ¿qué significado puede tener esto? Pues que decían una cifra global como que a unas 63.000 personas les iban a limpiar el historial crediticio. Sí, esto pues sí hay que tener claro que es la SUGEF, es la parte del Sistema Bancario Nacional, los que están regulados por la SUGEF, los que están evaluando esta alternativa, porque ahorita está en la parte de evaluación, y no es que yo debo y ya me van a limpiar y no pasa nada y voy desde cero, por así decirlo, pues no es así, ¿verdad? Hay ciertas condiciones
que se están considerando para limpiar esas referencias crediticias negativas que hay. Por ejemplo, escuchaba o leía que el ejercicio que ponías ahorita de que alguien devolvió el vehículo y canceló la deuda, yo te decía que eso marca, esa es una de las condiciones que podrían y están valorando poder eliminar, ¿verdad? No es al que no ha pagado. Pues al que no ha pagado, pues seguirá estando con ahí. su marca, por así decirlo, porque no ha pagado o cayó en un incobrable que ya la condición es muy, muy diferente. Más o menos por ahí es donde lo vemos. Hay que tener cuidado, pues sí, ¿verdad? Porque aunque tenemos claro que pudo haber sido hace algún tiempo y ya hoy mis condiciones varían, el problema lo tuve hace unos años, ya hoy estoy mejor. Hay que tener cuidado porque el tema de eliminar estas referencias lo que nos ayuda es a volver a adquirir una operación crediticia, ¿verdad? Entonces, hay que, ojalá, seguir las recomendaciones que comentamos hace un momento, donde al ir a adquirir una nueva operación crediticia podamos retroceder a los problemas que tuvimos y aprender de ellos para que en la nueva operación crediticia, que al final no es ningún pecado tener una operación crediticia, en este país las tenemos muchas, y muchos proyectos tenemos que alcanzarlos con una operación crediticia porque no tenemos el capital inicial. Claro, ¿no? Y es lógico. Es totalmente normal. Y la mayor parte ¿verdad? de los costarricenses y en Occidente se ha comprado su casa o su apartamento con un crédito o el vehículo, ¿verdad? efectivamente. Es natural, pero sí hay que tener cuidado con las condiciones. Ahorita los que, si logra pasar eso, que ojalá, porque al final es positivo, tengamos cuidado al volver a tener una operación crediticia para no volver a pasar por lo mismo, ¿verdad? Sí, yo creo que, y aquí nunca dejaremos de repetirlo, la importancia de plantearse a la hora de pedir un crédito realmente esa condición importante. ¿Lo necesito o solamente lo deseo? Y luego el análisis también de las condiciones, porque realmente, hay diferentes tipos de condiciones para diferentes tipos de clientes. Y no digo ya, y no nombramos aquí aquellos que recurren a instancias fuera de los sistemas regulados, donde las condiciones pueden ser leoninas, en muchos casos de persecución cercana, y eso sí que ya es un tema mucho más grave porque además no está regulado por la autoridad, con lo cual ahí probablemente no te incida en tu historial crediticio, pero te incide en tu historial de persona, claro, sí, por la persecución que se realiza también. Sí, hay que tener cuidado a quién le pedimos el dinero, porque como decías, a veces hay gente que pues no es una empresa sólida, no es una empresa de trayectoria o no es regulado por el sistema financiero nacional, y sí hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Porque las condiciones pueden ser muy, muy variantes. Es también importante ahorita en caso de que volvamos a adquirir, pues revisar las condiciones que tenga cada entidad, ¿verdad? A veces pueden ser unas más favorables que otras y a veces es bueno consultar y buscar las mejores condiciones. Claro, esto yo creo que es importante ver si lo que en un momento dado, lo que a usted le viene bien es una cuota accesible, sí, con un plazo quizá más largo, teniendo en cuenta que en este caso financieramente no es la mejor decisión, porque obviamente los intereses van a ser mayores, pero puede ayudarle, sobre todo si es un bien de largo alcance, ¿no? Digamos un apartamento, etcétera, donde no es un bien que usted vaya a ignorar luego, o vaya a vender, o que ya a los 3 años o a los 3 meses ya no le sirva, ¿no? Porque qué triste es que usted pida un crédito para irse de vacaciones y esté pagando esas vacaciones durante 3 años. Pues sí. ¿Por qué? Pues porque y ahora este año no puedo irme y al año que viene sigo sin poder irme, ¿no? Sí. Son decisiones que en un momento dado se toman, a menos que sean las vacaciones de su vida o su luna de miel o algo de este tipo, pero evidentemente siempre un bien hay que saber, un servicio, cuál es el plazo por el cual usted va a pedirlo, va a solicitarlo y cuál es como decía don Kenneth, las condiciones. Sí, también como un detalle es importante que a pesar de que yo pueda facturar o adquirir el crédito a un plazo muy largo, nosotros podemos hacer abonos de capital, abonos extraordinarios que pueda ayudarnos o a cortar el plazo o a bajar nuestra cuota. O a bajar nuestra cuota. Exactamente, entonces son condiciones que hay que tener muy claras al inicio y si lo podemos hacer es perfecto, ¿verdad? Pagamos menos intereses y menos tiempo. Muy bien, pues vamos a hacer una pequeña parada, vamos a revisar nuestros créditos, volvemos enseguida, en menos de 1 minuto y medio estamos de nuevo con ustedes. En la península de Osa encontramos playas, manglares y bosques, lo que nos permite ver muchas especies de aves en poco tiempo. Vamos a observarlas. 6º curso y conteo de aves residentes de la península de Osa.
del 21 al 23 de junio. Reserve en la Fundación Neotrópica al 2253-2130 o búsquenos en Facebook. Le invita la Asociación Ornitológica de Costa Rica, OSA Rural Tours y la Fundación Neotrópica. Fundación Neotrópica, creciendo como la naturaleza. Un mensaje importante de la Organización Panamericana de la Salud sobre el Zika. El Zika puede causar salpullido, fiebre leve y conjuntivitis. Si te pica un mosquito Aedes aegypti, podrías infectarte. Protégete. Cubrí tu piel con ropa de manga larga y pantalones. Usa el repelente recomendado por las autoridades de salud. Y si tomas una siesta durante el día, usa un mosquitero. Si el mosquito no te pica, no tendrás Zika. Un mensaje de la Organización Panamericana de la Salud y Canara. Dinero Consentido, un programa para desarrollar su libertad financiera. ¿Cuáles son las cosas más importantes que debo tener en cuenta para empezar un proyecto como emprendedora? Todas las respuestas en Dinero Consentido, en Radio Centro 96.3 FM, de 8 a 9 de la mañana, con José Luis Altolaguirre, su coach en línea, para dar sentido a su dinero. Muy bien, amigas y amigos de Dinero Consentido, aquí estamos de nuevo con ustedes, hoy conversando con don Kenneth Camacho Segura, gerente de crédito y riesgo de Instacredit, y con él estamos hablando de la importancia de tener un historial crediticio limpio, un historial crediticio limpio, ¿verdad? Pero bueno, vamos a abordar un tema importante, porque aquí hemos estado hablando, bueno, cómo pedir un crédito, qué tiene usted que pensar, cómo se lo tiene que plantear, cuáles son las condiciones para tener este historial crediticio limpio. Pero aquí hay otra pregunta ya. Bueno, lamentablemente entré en morosidad y realmente pues figuro en las listas de SUGEF y de estas entidades de riesgo crediticio. Bueno, ¿qué puedo hacer, don Kenneth? Y siempre de manera positiva. Sí, pues a veces estamos en una situación de que ya no hay cómo, ¿verdad? Ya estamos dentro de esa lista negativa de deudores, por así decirlo. ¿Cómo hacer? La principal recomendación es acercarse a la entidad. Muy importante. Eso es el primer paso que hay que dar, y quitarse temor, ese miedo o esa vergüenza incluso, que a veces puede darle a las personas el poder ir a decir, bueno, es que no puedo pagar, es que tengo este problema, y viéndolo de dos maneras. Pues si tengo esa condición adversa y ya mis condiciones variaron y ya puedo volver a pagar, me acerco y puedo hacer un arreglo de pago con mis nuevas condiciones. O de lo contrario, definitivamente mis condiciones no han cambiado. La institución financiera nos puede ayudar a cambiar las condiciones del crédito. Si, por ejemplo, ya llevamos cierto tiempo pagando el crédito, podríamos ver una readecuación ampliando un poco el plazo, bajando la cuota, con nuevas condiciones que nos ayuden a mejorar ese comportamiento. El historial negativo no se limpia de la noche a la mañana, ni es que desaparece hoy y ya mañana no pasa nada, ¿verdad? Sino que eso es al final demostrando cómo puedo afrontar la deuda de aquí en adelante. ¿Verdad? Pues que ya lo que ya está hecho, ya ahí está, y en adelante lo que tenemos que empezar a cambiarlo, y en el tiempo es como lo podemos hacer. Si tenemos esas nuevas condiciones y ya nuestra condición cambió y nos acercamos y podemos empezar a limpiarlo, la institución nos va a ayudar definitivamente, porque como decía, no es negocio dejarlos en mora, no es negocio quitar los bienes, preferimos tener nuevas condiciones y poder volver a tener una relación con los clientes. La magia, por así decirlo, está en acercarse, volver a readecuar nuestras condiciones, que ellos nos ayuden, porque no solo son esas, ellos pueden tener diversas alternativas para poder colaborarnos en esta situación y volver a encaminar bien nuestro historial crediticio, porque si hoy lo tenemos negativo y ya el próximo mes empezamos a pagar bien, eso va a ir cambiando en el tiempo, porque si empezamos a pagar bien, ya definitivamente ese historial sí va a cambiar. Claro. Qué importante quizá también, porque a veces sucede, ¿no?, que los sistemas no siempre funcionan a la perfección, ¿no? Y, por ejemplo, yo he logrado regular mi situación financiera, pero acudo, usted está aquí todavía, figura en esta lista como que
como que no pagó su crédito. ¿Cómo puedo yo reclamar realmente y hacer que se limpie algo cuando ya realmente, bueno, pues mi situación está regulada absolutamente? Sí. Pasa a veces mucho con las empresas privadas que califican el riesgo, que a veces cuesta que actualicen a tiempo la información. Y generalmente cuando hacemos un acuerdo con la entidad financiera, nos dan algún documento que diga pues que ya tenemos un arreglo de pago, que ya nuestras condiciones han variado, y ellos son los que nos pueden emitir ese comprobante de que eso está ya ha cambiado. Ya ha cambiado la Eso, situación. exactamente. Y eso es lo que podríamos nosotros, pues con eso podríamos demostrar y solicitar a esas empresas que se reivindique esa información que está, porque puede que no esté actualizada y con eso podríamos nosotros mismos encargarnos de corregirlo. Pero es importante, y yo diría que es importante tomar también cada uno, Sí. tanto persona física como jurídica, bueno, chequear si ha tenido alguna de estas circunstancias, si realmente, bueno, ya está fuera de ese listado, Sí. o de esa posición, ¿no?, de esa definición. Sí, ¿cómo nos podemos dar cuenta? Pues nos podemos dar cuenta con la misma entidad financiera, nos pueden facilitar el estudio crediticio si nosotros no tenemos acceso a ella, como te decía, porque por ejemplo la SUGEF tenés que tener una firma digital y no todos la tenemos. Y las otras empresas privadas que califican el riesgo, pues tienen oficinas de servicio al cliente donde nosotros podemos consultar y ver cómo estamos en nuestro récord crediticio para ver si tenemos que hacer alguna gestión para corregirlo o si en realidad está actualizado. Porque sí es importante, porque esa información Claro. es la que ven las entidades financieras y van a creer sobre esa información porque es la que oficialmente existe, ¿verdad? Claro, por lo tanto yo creo que es muy importante el asumir también cada uno la responsabilidad sobre cómo el mercado está leyendo o no, Exacto. digamos, la situación crediticia de cada uno. La responsabilidad nuestra al 100%, al deudor es la responsabilidad, bueno, en caso de que tengamos un codeudor o fiador que le afecta por igual, ¿verdad? Porque si yo como deudor estoy en esa lista negativa, pero esa operación tiene un fiador, el fiador también El pasa a ser fiador, parte exacto. Y a de veces el esa fiador lista negativa. ni se da cuenta Se da hasta cuenta, que le llaman. Exacto, o incluso no hay ninguna gestión hacia el fiador y cuando va a solicitar un crédito le dicen, no sos un posible, no podemos darte un crédito, Claro. no sos un cliente posible porque tenés esta referencia, fuiste fiador en tal operación y hasta ese momento incluso se dan cuenta y ya es un poco tarde. Muy importante. Y fíjese, yo quisiera aquí un poco volver a algo que hablamos hace un ratito, porque a veces aquí estamos hablando del crédito como crédito para un bien de consumo, etcétera. Pero yo le preguntaba, y usted me respondía, lógicamente que sí, que también aquí están involucradas las tarjetas de crédito. Sí. Que eso pareciera como si fueran un plastiquito, que esto no tiene nada que ver, ¿no? Esto es algo así que yo manejo, que voy y vengo. Es decir, las tarjetas de crédito están claramente también involucradas dentro de lo que es nuestro historial crediticio. Totalmente, eso es una operación crediticia como cualquier otra, con la diferencia en que yo voy gastando y pagando mes a mes. Pero definitivamente si esa operación crediticia que hay en ese plástico tiene inconvenientes también, nos afectan en nuestro historial crediticio. Incluso esas son las que acá en Costa Rica creo que afectan un poco más porque esos movimientos a veces no se logran hacer de la mejor manera y nos atrasamos un poco, ya vienen otros cargos y eso marca también. Claro. No, y además con la tarjeta de crédito se produce muchas veces la huida hacia adelante, ¿no? Con otra tarjeta de crédito pago lo de la otra y voy generando un círculo vicioso tremendo que al final se convierte en una bola de nieve impracticable e inmanejable. Sí, otra recomendación en algunos casos es ver cuántas operaciones crediticias tengo. A veces tener múltiples operaciones crediticias complican un poco el hacer los pagos, ¿verdad? Pueden incluso, en algunos casos puede hasta generar olvido, aunque todos somos responsables de las operaciones, nosotros mismos puede generar olvido, y tener múltiples puede complicar un poco el cómo hacerles frente. Como recomendación acá, y que ha habido mucha publicidad, ojalá se puedan unificar las deudas y hacer un solo pago. A veces incluso mejoran las condiciones crediticias, ¿verdad? O incluso hasta pagar menos por mes si logramos hacerlo y eso nos ayuda en ese historial. Ojalá en un momento en que no hayamos caído en esa lista negativa, sino poder leerlo a tiempo, darnos cuenta a tiempo y hacer esa gestión. Sí, muy importante porque cuando tienes muchos frentes abiertos, o se te olvida una, o hay quien dice, bueno, no, porque este me no pago aquí, el pago, o sea, voy un poco sobreviviendo a mis deudas, pero al final es un sin vivir.
Pues sí. Y es como decía, si pago una por acá, pero resulta que pido un adelanto para pagar esta, ya la deuda es el doble. Claro. ¿Verdad? Y lo cual esto se convierte en un problema fundamental. ¿Habría algunas figuras, en su experiencia, don Kenneth, o sea, digamos, qué objetivos de crédito son los que generan mayor impago? Es decir, porque pudiéramos decir que, normalmente, por lo menos en la que son las estadísticas globales, pues las personas defendemos a capa y espada lo que es nuestra casa, en principio, Sí. ¿no? Obviamente pueden llegar situaciones en las cuales... luego, pues, nuestro carro, que para muchos es nuestra segunda casa, ¿no? Sí. Algo así como nuestro ámbito, nuestro Santa Santorum. Pero luego, ¿qué otro tipo de figuras de crédito generan? Y lo digo porque esto es importante también a la hora que nosotros decidamos hacerlo, ¿no? Sí, pues como bien lo decís, el riesgo, o que mitiga un poco el riesgo, son los bienes que tangibles que podemos tener y adquirir con el crédito. ¿Por qué? Porque los vemos todos los días, es nuestra casa, lo vemos todos los días, entonces tenemos el arraigo y no queremos que nos lo quiten. Claro, ¿verdad? eso está claro que ahí... Pues eso cambia un poco cuando pedimos un crédito para viajes vacacionales, Por ejemplo. que ya lo disfruto y vuelvo y ya no tengo nada. Y además a lo mejor hasta me salió mal el viaje, ¿no? Sí. Me dejaron un día varado en no sé dónde Sí. y tal, como a alguno le pasó. Bueno, Sí, o que incluso nunca llegó. Y al O final nunca tengo llegó. la operación, ¿verdad? Cuando no hay un bien, definitivamente el compromiso de pago baja un poco, porque no lo veo, no lo siento, no lo tengo, No lo ¿verdad? No lo tengo. puedo palpar. Entonces es como dinero que se fue. Y eso es una percepción, mala percepción que existe. es una porque al percepción psicológica, en cierto Exacto, modo. porque el dinero lo tuve. Cumplí con el compromiso que tenía. Fui a mis vacaciones, pagué el colegio, no sé, pagué algún otro bien o algún servicio. Y eso es lo que le da un poquito el riesgo, definitivamente. Hay que tener mucho cuidado en encontrar esas experiencias que pagamos, que son de un corto tiempo, y pues vamos a seguirlas pagando 18 meses. claro, que 24 son de meses, disfrute ¿verdad? instantáneo, Exacto. pero de pago eterno. Exacto. O sea, que eso, o se nos hace eterno, ¿no? Pues sí, hay que tener tiempo de compromiso. pago. O sea, no es que está mal, porque no está mal. No, no, porque sí. pues queremos hacer un viaje que definitivamente no podemos costear de inmediato y a crédito lo podemos hacer, está bien hacerlo. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Muy importante, ¿no? Porque hago la pregunta porque ciertamente es muy importante, en fin, ya en la psicología del crédito, por así decirlo, es fundamental el preguntarse también estos aspectos, ¿no? Porque un bien, una televisión, pues bueno, la voy a estar viendo, tengo que preguntarme Sí. si cabe en casa, ¿no? Primero, Sí. luego si realmente, pues, me hace falta... que sea 200K o cosas de este tipo. ¿Qué es lo que necesito? ¿Qué es lo que necesito realmente? ¿No? ¿Qué es lo que ocupo? Bueno, pues para vivir una vida bien. O sea, no estamos aquí hablando de ser anacoretas, ¿no? Pero sí de vivir de manera adecuada. Entonces, muy importante el plantearnos estas cosas porque luego cuando el bien, el servicio, sobre todo en tema cuando me endeudo por temas de servicios, el servicio ya se ha prestado, luego resulta que digo, uy, y ahora tengo que seguir pagando. Sí, ya pues, cuando ya tengo un año pagando, digo, Y esto es ¿Cómo sigo pagando algo que no tengo, verdad? harto frecuente porque no suele ocurrir con frecuencia y vemos que la morosidad luego pues se va acumulando, ¿no? Se va acumulando precisamente en productos de estas características, ¿no? ¿Cómo podría, volviendo quizá un poquito, ya hemos recorrido, ¿no? Don Kenneth, pues desde el principio, bueno, cómo me planteo Tener la operación si necesito o no el crédito, cómo tener que mi historial crediticio también sea bueno, porque aquí debemos decir, como hablábamos fuera de micrófono, que también es importante tener historial crediticio, es decir, de Sí. cara a las entidades financieras. Sí, es importante, aunque no es que es un pecado no tenerlo, No. ¿verdad? Porque si no lo necesito durante toda mi vida, pues no hay ningún problema. Como no ir al médico, pues mire Pues usted, exactamente. si Si no lo está necesito, saludable- no vaya. No, yo tengo que ir al médico. No, pues mire usted, no. Si no. estás saludable no tienes que ir. Si no ocupas hacer el crédito, pues simplemente no lo tenés y no es ningún pecado. Pero cuando empezamos a ser actores en esta situación de que ocupo un crédito para esto, si no tenemos ningún rastro crediticio, podemos tener dificultades para que alguna entidad nos preste dinero, ¿verdad? ¿Por qué? Porque como les decía, nos califican y nos miden por el nivel de riesgo. Si no tengo nada, para ellos es como que si no existiera de alguna manera. Es como invisible el cómo voy a pagar.
esa operación. Entonces, como recomendación es empezar con operaciones pequeñas en caso de que se requieran, para que los bancos o las entidades financieras puedan ir viendo cómo yo pago, cuál es mi comportamiento. Esto es como la experiencia que se pide cuando vas a trabajar, ¿no? Exacto, Se sí. pide experiencia. Oye, pero si es mi primer trabajo, ¿no? ¿Qué hago? Bueno, Sí. ayudé a mi papá cuando era pequeñito Sí. o tal, ¿no? Entonces hay que argumentar. Sí, a veces son los aspectos curiosos, ¿no? Sí, pero yo creo que es importante, o una tarjeta de crédito, Sí. en fin, algo que realmente que ayude. Que nos incluya en Claro, el tema del comportamiento que crediticio. uno pase a ser parte ya del sistema Exacto. del sistema crediticio y bueno, y por lo tanto pues sea susceptible de otros proyectos también. Así Porque y esto es igualmente válido, nuevamente lo decimos, para las personas jurídicas, es decir, para un emprendedor, ¿no? Pues sí, las pymes, MIPYMES, que están en que ahorita hay mucha afluencia, hay muchísimas facilidades, las entidades están abriendo mucho el crédito. Es clave también porque incluso casi que lo podrían, estas empresas pequeñas, lo podría casi ser muy similar a la persona física, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los ingresos no son muy altos, no tienen grandes capitales, entonces necesitan demostrar un comportamiento de pago para que la entidad tenga confianza en prestarle dinero. Puede ser que al inicio con un proyecto nos puedan prestar dinero para empezar y como vayamos pagando ese inicio de ese negocio, que generalmente son montos pequeños, podemos ir abriendo más, ¿verdad? Porque al final el historial crediticio, si es positivo, nos abre muchísimas puertas, nos abre más montos más altos. ¿Por qué? Porque hay confianza, hay niveles de riesgo bajos. Entonces, ese emprendedor, si al inicio paga bien, el banco va a seguir apoyándole en su crecimiento y eso es clave. Fíjese que cuando hablamos siempre con personas del sistema financiero, utilizan, como acaba usted de utilizar, un concepto que hay un riesgo alto, bajo o medio. Lo que es importante también compartir un poco con nuestros radioescuchas qué es para una entidad financiera ese concepto de riesgo. Sí. Bueno, pues el tema del riesgo inicialmente lo marca el historial, ¿verdad? Si pagamos mal es riesgo alto, porque ya hay evidencia de que pues, no afronta sus operaciones, ¿verdad? El riesgo también lo conlleva la calificación de riesgo al dar una operación, incluso lo conllevan temas como el producto, que decíamos ahorita, bueno, pues los bienes, los servicios o los viajes, puede que tengan un riesgo un poquito más alto que el de un bien, ¿verdad? Tangible como un vehículo, o que no sea una garantía directa. Entonces eso califica diferente esa operación a nivel de riesgo. También el sector en el que podría estar ese cliente, o si es asalariado o no, ¿verdad? Son algunos indicadores que podrían calificar el riesgo distinto. Claro, lo que pasa es que lo que para una entidad financiera significa el riesgo es la expectativa de capacidad de pago. ¿Cómo me va a pagar? Es decir, cuando hablamos de riesgo es, bueno, ¿qué riesgo tengo yo como entidad financiera de que esta persona o esta pequeña empresa me pague o no me pague, ¿no? Y en base a eso, pues se califica o se clasifica, quizá también pues por la experiencia global incluso, ¿no? Como usted decía, pues determinado tipo de bienes o servicios tienen más riesgo que otros, que pues, incluso por la garantía, ¿no? Exacto. Incluso por Si la hay garantía, pues baja un poco el riesgo riesgo, baja sensiblemente. Si usted tiene una casa, pues evidentemente esa casa bueno, pues es una garantía que realmente pues baja la expectativa, y primero porque además, como decíamos al principio, es su guarida, ¿no? Es el lugar donde queremos volver cada... Sí, en el tema del riesgo incluso también juegan las tasas de interés. Las tasas de interés, muy importante. Con mayor riesgo, la tasa puede ser un poquito más alta y lo vemos que si vas a conseguir un crédito de consumo, pues la tasa puede ser un poco más alta que si vas a adquirir una casa. Y esto es muy importante, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que tenemos ya todo un panorama que vamos a un poco a resumir en algunos tips, don Kenneth, que ayude a nuestros radioescuchas pues bueno, vamos a decirlo, a salvaguardar, a cuidar su historial crediticio con la importancia que tiene, pues porque al final vivimos apalancados también en muchos casos en este historial. Digamos que esto comenzaría antes de pedir el crédito. Sí, es el ejercicio práctico corto que podemos hacer nosotros es evaluar cuántos son nuestros ingresos y qué tengo que pagar durante el mes. Siempre tengo que pagarlos, son gastos fijos que tengo, pues la alimentación, la electricidad, bueno, los servicios públicos. Hay que tener muy claro eso. Si ese diferencial que tenemos, que nos quedaría disponible, es donde debemos evaluar
cuánto es lo que yo quiero pagar, porque al final puedo tener un disponible, pero resulta que pues que yo tenga que apartar algo para ocio o algo así. Bueno, cuánto es lo que yo me voy a comprometer a pagar en un crédito, que no siempre es el mismo monto que la entidad financiera está disponible a prestarnos, ¿verdad? Okay. Puede haber una diferencia que tenemos que tener cuidado, porque a veces esperamos, ok, nos aprueba el crédito y tenemos una cuota de tanto, el banco lo aprobó, pero yo le puedo hacer frente. Pero ¿cuánto representa sobre mi...? Fíjese que esto es muy importante, es decir, nosotros aquí en el programa siempre tenemos nuestra ecuación financiera, Sí. Y decimos que somos conservadores, ¿no? Decimos, nunca se endeude usted, ojalá sea no más allá del 20, pero nunca más allá del 30% de sus ingresos netos. Con 20% estaría usted muy tranquilito. 30%, y ya por supuesto el 40% ya está entrando en un... que muchas entidades financieras en su scoring te valoran hasta el 40%. Sí. Pero ya eso empiezas a estar en un nivel absolutamente de preocupación. Por lo tanto, valore usted la suma de todas sus cuotas de crédito, incluidas las tarjetas de crédito. Claro. ¿Qué porcentaje representa sobre sus ingresos netos? Exacto. Netos reales, no Sí. posibles, sino lo que sabe a usted que le va a En llegar. realidad, lo que pasa hoy. Eso es es, lo eso. clave, Muy bien, exactamente. importante. Eso es muy, muy importante. Y ahí es donde empezamos nosotros y actuamos responsablemente, ¿verdad? Porque creo que la principal evaluación, independientemente de lo que diga el banco, esta evaluación previa es lo que nos va a ayudar a no tener problemas futuros. Perfecto, muy bien. Bueno, ya tenemos el crédito. Sí. Ahora ya, tips para llevar nuestra currícula crediticia al día. Pues importante tener la información clara de las condiciones. Con la entidad financiera, al momento de firmar el crédito, es importante consultar todas las dudas que tengamos. Ellos nos van a dar toda la información que tienen disponible, fechas de pago, qué pasa si me atraso, cuáles son las salidas que pueda tener yo de un atraso, puedo pagar antes, no puedo pagar antes, puedo hacer abonos extraordinarios o no, ¿verdad? ¿Qué pasa si hago un abono extraordinario y me baja mi cuota o puedo acortar el plazo? Esas condiciones son claves tenerlas al iniciar una operación crediticia. Muy bien. Bueno, y lamentablemente, bueno, pues el problema surgió. Ahora, ¿cómo puedo salir de él? Pues sí, ya estamos adentro. Ya Ya estamos estamos adentro. ahí, ya tenemos el historial negativo. ¿Cómo hacemos? Pues no perder contacto con la institución. Son los únicos que nos pueden ayudar a solucionarlo. Nadie más, ¿verdad? Claro. Nos acercamos a ellos y podemos negociar condiciones adicionales o particulares. Como les decía antes, muchas veces nos cuesta encontrar un cliente para ayudarle, se nos esconde un poco y lo que queremos es ayudarle a tener esa operación crediticia con un mejor comportamiento. Poder negociar ampliar plazo, bajar cuotas, eso es clave en cómo afrontar una deuda cuando ya está morosa. Muy bien, bueno, y nos quedaría pues preguntarle si queremos tener un buen crédito, unas buenas condiciones, ¿cómo nos podemos acercar a Instacredit? Pues con Instacredit hay muchísimas vías donde podrían contactarnos. Tenemos sucursales alrededor de todo el país donde nos pueden visitar y ahí les vamos a mostrar muchísimas opciones crediticias que tenemos nosotros para todo sector. Pues ahorita hablamos de los pymes, de MIPYMES, los asalariados, los trabajadores independientes que al final están empezando con su negocio, una actividad pequeña. Para todos hay opciones crediticias con muy buenas condiciones. Muy bien. ¿Algún teléfono? ¿O alguna web? Sí, pues pueden ingresar a www.instacredit.com y ahí está toda la información. Incluso ahí pueden empezar a solicitar su crédito. Excelente. Muy bien, bueno, pues amigas y amigos, espero que nos haya quedado muy clariquitico hoy la importancia del historial crediticio. Muchísimas gracias, don Kenneth, por habernos acompañado a lo largo en el día de hoy en nuestro programa y aclararnos muchos de estos aspectos importantes. Un gusto y a ustedes agradecerles por el espacio. Muy bien, amigas, y a todos ustedes, pues como siempre decimos, sean hoy todo lo felices que puedan, no se pongan límite. Y recuerden que mañana tenemos una nueva cita en Dinero con Sentido. Hasta mañana a las 8. Esperamos que el tema de hoy represente un apoyo para su crecimiento financiero. Dinero con Sentido. Puede escucharlo en Radio Centro 96.3 FM. De lunes a viernes, le esperamos en nuestra próxima cita.
el INA.